de rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Cada domingo a las 4 de la tarde por Violeta Radio. Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de su programa de rebeldías y resiliencias ambientales feministas que busca visibilizar, conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Agradecemos el espacio en Violeta Radio a Maru Chávez, la transmisión por Facebook Live a Cecilia Figueroa y la transmisión por el 106.1 FM en la Ciudad de México a David Lascari. Arrancamos hoy, 19 de septiembre del año 2021, en la conducción una servidora, Carla Priego Martínez, y quien les agradece su escucha y sus comentarios y también enviarnos sus casos, sus iniciativas y sugerencias al correo ambiente y justicia 2016@gmail.com. Pues hoy tenemos un programa alusivo a las fiestas patrias, pues hablaremos de Juana Belén, una mujer sasa icónica de la Revolución Mexicana, quien nos dio matria, y presentaremos también el libro Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida, con Araceli Calderón Cisneros. Buenas tardes, Araceli, bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias, Araceli. Pues bueno, ¿quién fue Ana Belén? Yo les recomiendo que puedan ver en YouTube el audio de la doctora Ana Lau Jaivén, quien hace pues esta biografía de Juana Belén, que recrea una serie de datos, de anécdotas muy, muy interesantes, muy, muy valiosas de esta super personaje que, bueno, se llamó en realidad María, o su nombre de pila fue María Juana Francisca Gutiérrez Chávez, oriunda de San Juan del Río, Durango, quien nace en 1857. Sus padres eran campesinos, su madre era indígena cach de Zacatecas, y bueno, ella, ¿qué no fue Juana Belén? ¿Qué no fue Juana Belén? De verdad, acérquense a su vida, a su biografía, porque es una personaje llena, llena de historia, de valerosos momentos en este contexto de nuestro país. Rebelde, a pesar de todo, maestra, periodista, política, poeta y feminista mexicana, de las primeras feministas mexicanas del siglo XX. En su lápida, desafortunadamente, no se hace referencia a quién yace en ella. Su funeral costó 200 pesos. Y bueno, joven, fue empleada doméstica. A la muerte de su padre, su familia atravesó duros momentos y bueno, se casa con alguien que se apellidaba Mendoza, por eso adquiere este apellido, pero realmente es una mujer que se hace a sí misma. Yo creo que ese es el valor de Juana Belén. Nadie hasta el momento sabe por qué se puso Belén. Es un misterio de tantos que también la rodean. También es conocida como la Coronela o la Juana de Arco mexicana. Ella empezó desde que se casó a su labor como periodista. Ella estudió muy pocos años, realmente fue una mujer autodidacta, influida por la lectura de Bakunin y de Kropotkin, que la hace adepta a la corriente anarcosindicalista. Entonces, en este contexto de la minería, ya en 1897, y en su labor como periodista, hace una defensa
de los derechos laborales de los mineros de Chihuahua, por la cual fue encarcelada una de tantas veces que fue ella encarcelada. Fue una mujer perseguida toda su vida. Fundó en aquellos años, digamos, previos o en los albores de la revolución, como muchas clubs liberales en aquellos entonces que se empezaron a diseminar por toda la República. Fundó el Club Liberal Benito Juárez en 1899 y en 1901 su semanario Vesper, la cual la hace famosa incluso internacionalmente. El lema de Vesper de este semanario era justicia y libertad. A través de su pluma defendió su derecho a la tribuna, desde la cual abogó por el Estado laico y contra la injerencia y el poder de la Iglesia en el gobierno de Porfirio Díaz. Defendía, por supuesto, las leyes de reforma, la Constitución de 1857, advertía sobre el peligro de que las mujeres votaran por la influencia del fanatismo religioso, no porque no reclamara el derecho, pero sí lo veía desde una posición crítica. Hablaba también del derecho ciudadano, de la libertad de prensa, de la educación laica, la difusión de ideas democráticas. Funda también Las Hijas de la Náhuac en 1907, que aboga por las mejores condiciones laborales de las mujeres y es de las pocas mujeres, tal vez la única, que se adhiere al movimiento sufragista de Francisco y Madero y que le reclama el voto femenino y las reivindicaciones de los derechos específicamente laborales de las mujeres. Fue parte del grupo que elaboró el Plan de Ayala en 1911 y fue encarcelada por Carranza nuevamente cuando se declara zapatista. Ella, años después, reivindica a los pueblos originarios y da su vida a esto. Zapata la hace coronela. Y bueno, durante este proceso cuestiona el protagonismo de Flores Magón. Ellos entran en disputas desencarnadas en donde las acusaciones, ¿verdad? Eran muy peculiares. Ella pues le decía que era un cobarde y traidor, mientras que él la acusaba de espía del porfiriato y también la acusaba de histérica y de lesbiana junto con Elisa Acuña, cosa que nunca se comprobó, pero que vamos, es interesante ver cómo se descalificaba a las mujeres hace un siglo y cómo sigue esto vigente, ¿verdad?, contra las voces de las mujeres disidentes, estos argumentos, ¿verdad?, que tienen que ver con su vida personal. Y bueno, para leer un poquito, para que nos podamos imaginar el alcance de su intelecto, de su pluma, de Juana Belén, les voy a leer rápidamente algo del seminario Vesper del 9 de mayo de 1910 y que hablaba de los retos que tendría Madero, ¿verdad?, en este nuevo gobierno. Entonces leo textual. Dice: la deuda pública abrumadora, la instrucción pública por los suelos, la bahía de Magdalena en poder de los yanquis, concesiones ruinosas para el país dadas a compañías extranjeras, la juventud escolar corrompida y escéptica. Tendrá Madero que acabar con los abominables monopolios que matan al pueblo y enriquecen a los científicos. Tendrá Madero que dignificar a México, que por tanto tiempo ha sabido ser escudero de los yanquis, y habrá que ejecutar un penosísimo trabajo de reconstrucción para la regeneración de un pueblo que ha pasado en la abyección más deplorable. Entonces, bueno, estas palabras, este pensamiento me parecen tan vigentes. Y bueno, Juana en este número de Vesper también hacía una declaración de principios que nos regala un poco la visión que ella tenía de sí misma, ¿no?
y que refleja la independencia del carácter que la sostuvo toda su vida. Afirmaba contundentemente estar en posesión de su libertad, en pleno uso de sus derechos, de su soberanía, sin yugos ni cadenas, sin preocupaciones ni prejuicios, desconociendo temores y cobardías. Para nosotros no hay tiranía posible y con ser así basta para ser inmensamente libre. Pues esos son, digamos, un poquitito del pensamiento, de la trayectoria de Juana Valén, que como les compartimos, ojalá podamos indagar más sobre estas mujeres que nos dieron patria, que nos dieron matria. Y bueno, ya entradas en nuestra entrevista, aquí con Araceli Calderón Cisneros. Ella estudió biología en la UNAM e hizo la maestría y el doctorado en ecología y desarrollo sustentable en Ecosur. Actualmente es catedrática adscrita a CONACYT y al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En este marco se encuentra desarrollando el proyecto Derechos de las Mujeres Indígenas a la Tenencia, Uso y Usufructo de la Tierra. Se considera una académica activista que trabaja en Chiapas desde hace más de 2 décadas, principalmente desde el trabajo con mujeres y comunidades rurales, campesinas e indígenas en temas como territorio, manejo de bienes naturales, intercambio urbano-rural, agroecología y soberanía alimentaria. Forma parte de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Red PAR, y de la Alianza de Mujeres en la Agroecología. Ella es co-coordinadora junto con Mercedes Olivera Bustamantes, le mando un saludo muy grande, y Mauricio Arellano Nucamendi, de la publicación de la que hoy vamos a hablar, Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida. Esta publicación es gracias a la UNICACH, al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, con financiamiento de CONACYT, y está publicado este año, ¿verdad? Recientemente. Entonces, Araceli, pues cuéntanos un poco cuál fue esta necesidad y la importancia de documentar casos de defensa territorial, pues desde un enfoque feminista o de género. Cuéntanos. Sí, claro. Pues es muy importante para nosotros, como parte de las personas que estamos en CESMECA, que estamos trabajando en el grupo de investigación al que le denominamos Grupo Tierra, que está, pues como señalas, encabezado por la doctora Mercedes Olivera Bustamante, quien lleva pues muchos años en Chiapas haciendo investigación comprometida con mujeres indígenas, campesinas, sobre los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, pues este libro en particular nos interesa resaltar casos de defensa de la tierra que estén protagonizados por mujeres. ¿Por qué hablar de defensa de la tierra desde las mujeres campesinas e indígenas? Pues creo que habría que irnos primero a hablar de por qué, o sea, bueno, reconocer que los territorios indígenas en México y en todo el continente en realidad, pues están bajo el asedio, ¿no? O sea, bajo el asedio de los capitales que siempre buscan esta maximización de ganancias y la búsqueda de beneficios económicos. Entonces, estos territorios que se han mantenido en cierto modo cuidados, preservados, a veces incluso aislados, ¿no? De los procesos de desarrollo, pues ahora resultan también muy atractivos por los recursos naturales que contienen, por los paisajes, por el valor cultural incluso. Entonces hay una tensión muy fuerte en toda América Latina sobre los territorios porque pues están volviendo espacios para los proyectos extractivistas y para la obtención y la maximización de ganancias. Entonces, pues en esos territorios habitan pueblos y en esos pueblos pues habitan hombres y habitan mujeres, ¿no? Las mujeres, como dice Julieta Paredes, no son un sector, no son un grupo, son la mitad de la población, la mitad del mundo. Y son las mujeres, bueno, quienes también habitan esos territorios junto con sus compañeros, pero ellas están vinculadas de manera muy directa a través de sus actividades, por ejemplo, para recolección de la leña, el uso del agua, los espacios,
pues ellas tienen una relación directa y diferente con respecto a sus compañeros, pero normalmente las mujeres no son las dueñas de los territorios, ¿no? Las mujeres no poseen ni la titularidad de las tierras, y aunque muchas de ellas ya poco a poco han podido tener, bueno, no muchas, pero cada vez hay una mayor presencia femenina en la propiedad de la tierra comunitaria, pero en términos de órganos de decisión, presidentas de comisariados ejidal, hay poquititas, son muy poquitas, son 5%, ¿no? Entonces, realmente cuando llegan un proyecto, una mina, una concesionaria de algo, a un territorio, no les preguntan a las mujeres, negocian con los hombres, con las autoridades, porque son los que tienen la tierra y son los que toman las decisiones. Y bueno, pues entonces por eso es importante documentar cómo las mujeres están también ellas defendiendo la tierra, porque en realidad, pues ellas son la mitad del pensamiento y la mitad de la visión del mundo, pero también ellas están participando cada vez más en estos procesos de defensa, precisamente porque les afecta en su vida personal. Cuando los territorios se llegan este tipo de proyectos o este tipo de acciones, si la tierra se contamina, si el agua se contamina, si llega la violencia a ocupar esos espacios, pues quienes más se afectan son precisamente las mujeres, ¿no? Porque entonces para ellas toda la vida cotidiana, todas las acciones que tienen que realizar en el día a día se vuelven mucho más complicadas, mucho más complejas. Si la familia come mal y se enferma, ellas los tienen que cuidar. Entonces creo que sí es muy importante no solamente documentar los procesos de defensa en los que las mujeres aparecen enfrente de las luchas o de las movilizaciones, dando su palabra, que por supuesto que es importantísimo, pero creo que también hay que documentar los procesos en los que ellas defienden la vida, sembrando de una manera distinta, cuidando los valores culturales y sosteniendo una cotidianidad con base en otros principios. O sea que eso va enlazado a la segunda pregunta que te quería hacer de por qué le llaman territorios de vida. Sí, así es, le llamamos territorios para la vida justamente pues para diferenciar estas lógicas de uso del territorio que están pues en franca contraposición con estas otras lógicas de la ganancia, la ganancia, el aprovechamiento económico, la tendencia a la individualización, a la privatización, incluso la manera en la que pues se viven esos territorios de manera cotidiana, ¿no? Por eso les llamamos territorios para la vida, porque están en contra de esas lógicas pues depredadoras, capitalistas, individualistas, y bueno, y de muchas maneras se construyen estos espacios pues para vivir, ¿no? No solamente para vivir en términos de aquí estamos y aquí permanecemos, sino que aquí estamos y permanecemos con nuestras prácticas culturales, con nuestros modos de vida. Entonces, por ejemplo, el tema de los territorios comunes, los territorios colectivos, que se expresa en comunidades indígenas, pero no solamente, también en nuevas formas de colectividades que se están creando en distintos espacios, pues es una apuesta por un modo de vida diferente, ¿no? Entonces, no es solamente mantener a las personas vivas, como muchas veces se piensa cuando uno dice la palabra vida, sino es mantener modos de vida, formas de producción, formas de relacionarse con la naturaleza distintas, alimentos diferentes que son producidos bajo una lógica de cultural, por ejemplo, y de sustentabilidad ambiental, y no necesariamente el monocultivo que les va a dar mayores ganancias económicas, pero que los va a dejar sin comer. En fin, son espacios en los que la vida se defiende tanto a nivel pequeño, micro, ¿no? Dentro de la casa, pero también a este nivel vinculada a un espacio amplio, a un paisaje, a un territorio por el que se camina, donde se ha vivido por generaciones, están sus cuentos, sus muertos, sus leyendas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues a eso nos referimos en los territorios para la vida. Y esta noción también que ha surgido ahora entre el feminismo comunitario y entre las feministas
populares vinculadas al territorio, de hablar del cuerpo como el primer territorio, ¿no? Entonces, pues claro que los territorios para la vida se refiere también como a ese cuerpo, a esos cuerpos, sobre todo de las mujeres, que pues también deben estar hechos para su propio disfrute y su propio gozo, ¿no? No solo para el trabajo desde que amanece hasta que termina en beneficio de alguien más, sino también para vivir la vida y vivir de una manera plena, ¿no? Como todo el mundo tiene derechos. Maravilloso. Uh-huh. Y bueno, a lo largo del libro se tocan algunos, digamos, conceptos que ya los estás, digamos, mencionando, nombrando, y que tienen que ver con la economía feminista, ¿no? Y poner en el centro el cuidado de los y las humanas y su relación con el medio ambiente, con la defensa territorial, con los bienes naturales. ¿Cómo se articula en el libro estas dos ámbitos, digamos? Sí, bueno, pues como te decía que nosotros, este grupo de investigación, pues ha por muchos años realizado investigación comprometida, ¿no? Y a favor de las mujeres, desde muchos, desde diferentes miradas, ¿no? A lo largo del tiempo, pues se han ido como cambiando o enfocando distintos aristas de la problemática de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas. Uno de ellos es a la tierra, pero también hay otros derechos que también se trabaja con ellas, ¿no? Pero en los últimos años encontramos, digamos, en esta propuesta teórico-política de la economía feminista, una noción como muy interesante que nos ayuda, y pensamos que nos ayuda mucho a poder entender los espacios que estamos trabajando y los que estamos analizando, ¿no? A mí también, como alguien que que estudié biología y después estudié desarrollo sustentable, pues como que este término de la sustentabilidad no me alcanzaba, ¿no? El desarrollo sustentable, pues sí está bien, pero no me alcanzaba a mí. Entonces, ahora que estamos conociendo, incluso articuladas al grupo Claxo de Economía Feminista Emancipatoria, porque además pues hay distintos tipos de economía feminista, pero pues le hemos encontrado mucho sentido. Creo que la economía feminista lo que nos viene a decir pues básicamente es que todo eso que se nos vende como la economía, que muchas veces rige casi como una ley la vida de las personas en todo el planeta, y que en realidad pues siempre se refieren solamente a este tema de los flujos financieros, el crecimiento monetario, el Producto Interno Bruto, y siempre fórmulas que son como muy difíciles de entender para todas, para todo mundo, y la economía feminista nos dice que en realidad eso no es la economía, ¿no? O sea, que eso es una parte apenas de la economía, pero que esa parte que es la que vemos y la que nos están siempre diciendo como la economía y lo que es importante mantener, en realidad está sostenido como si fuera un iceberg, que esa es una metáfora que utilizan mucho, porque todo por abajo, toda la parte de abajo es una cantidad enorme de trabajo, de recursos, de conocimientos, sobre todo trabajo, que está sostenida, pues principalmente por mujeres, ¿no? O sea, es un aporte que se hace principalmente desde las mujeres, pero no solamente, para poder mantener ese sistema, ¿no? Para que las personas salgan a trabajar, para que todo el mundo esté en posibilidades, digamos, de articularse a este sistema capitalista, pues dentro de las casas está todo ese trabajo que se realiza, bueno, no solamente es en las casas, está o en los hogares, está también lo que se realiza a nivel comunitario, por ejemplo, pero también están todos los conocimientos, ¿no? Los conocimientos tradicionales, etcétera. Bueno, todas esas cosas que en realidad no tienen valor, digamos, aparentemente no tienen valor, o por lo menos no se contabilizan monetariamente, pues es lo que sostiene eh, pues la economía, ¿no? Y
Pues sí, básicamente nos imaginemos siempre que que un hombre puede salir a trabajar y teniendo que cuidar a los hijos, a veces cuidarse al mismo, alimentarse, dejar todo listo, pues sería como casi imposible, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que se queda en casa, que se invisibiliza además se asume como que es algo natural, por lo tanto, pues no hay que pagarlo y ahí se queda, ¿no? Y en realidad, pues todo ese trabajo está sosteniendo el sistema capitalista, ¿no? Ese es algo, pues realmente muy, muy, muy potente, ¿no? Por eso ellas dicen que lo que hay que poner, hay que darle la vuelta y lo que hay que poner en la parte visible, pues es justamente esas vidas que están ahí abajo, ¿no? Así es. Y bueno, tú, digamos, en la introducción y a lo largo del libro se hace una alusión al feminismo de Abdayala, o sea, cómo desde, digamos, ya para rápidamente, ¿por qué? Para quienes no, digamos, quienes nos escuchan y no saben a qué se refiere uno con el feminismo Abdayala. Va. Sí, este primer capítulo es desarrollado por una compañera brasileña, Lía Piñeiro Barbosa, que trabaja mucho en colaboración con los movimientos Sin Tierra en Brasil. Ella se refiere al continente, bueno, no solamente ella, muchas personas están utilizando este término de Abya Yala, que yo tampoco lo conocía, debo de serte sincera, hasta hace algunos años justamente empecé como a relacionarme, y pues es justamente desde una posición de colonial, ¿no? ¿Qué es esta posición de colonial? Pues reconocer que estos procesos de colonización que iniciaron, pues obviamente en esos siglos, ¿no? En los siglos 15, 16, 17, donde, bueno, pues se todos esos procesos de colonización a nivel mundial que aparentemente terminarían, digamos, con los procesos independientes, etcétera, pero finalmente fueron procesos en los que llegaron personas de otros territorios a instaurar sus lógicas de vida, ¿no? Sobre otros territorios. Y de alguna manera, pues bueno, lo que somos ahora en México, pues es una síntesis, ¿no? También de estos procesos de colonización, pero hay que reconocerlos un poco así, ¿no? Como procesos de colonizadores en el sentido de que no fue eh, no son acuerdos, ¿no? Son momentos en los que se llega a ocupar la vida y los territorios del otro. Y entonces esos procesos de colonización de alguna manera todavía siguen y todavía justifican o están detrás de muchas de las acciones pues, que ocurren en nuestro país, por ejemplo, ¿no? El racismo podría ser una de ellas. Entonces, Lía utiliza precisamente este término que se atribuye a los indios Una ay, Aymara, ¿no? sí, ay, se me perdió sí, ahí está. Bueno, yo lo leí con los indios Cuna de Panamá. Yo creo que precisamente como ellos lo utilizaban para referirse a ese territorio, Ah, de lo que hoy se llama América. Creo que más allá de quién es y si la noción que ellos tenían era exactamente lo mismo que ahora es el continente, lo que es importante es señalar que se trata al final de cuentas como de una postura política, el nombrar el continente no por el nombre que se impusieron los españoles cuando llegaron, que sería América, sino por nombrarlo desde la lógica de cómo lo nombraban, digamos, antiguamente las personas que habitaban este territorio antes de que llegaran, ¿no? Entonces creo que lo interesante, desconozco los detalles de qué tanto haya una investigación historiográfica, etimológica, lingüística, ¿no? Sobre la verdadera significado y época en que este término se haya utilizado, realmente lo desconozco, pero sí entiendo que esto es al final una propuesta política, ¿no? De nombrarnos desde ese nombre. Entonces creo que ahí se expresa como esta necesidad de empezar a pensarnos en clave como descolonial, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Eso es el tema. Y es, como dice Cecilia, que ahí nos está poniendo esta aclaración, es descolonizante, efectivamente, cómo nos vamos a nombrar, cómo nos vamos a identificar con una nueva identidad que no sea la que nos nombraron, que no sea la que nos llamaron, y construir una nueva identidad, ¿no? Bueno, en la introducción se hace alusión a la intención de presentar casos que ponen en el centro precisamente pues estas relaciones de colaboración con mujeres indígenas, rurales y organizaciones comprometidas con la transformación del sistema de opresiones patriarcales, coloniales y capitalistas. Y bueno, vámonos a los casos un poco antes de irnos a nuestro corte musical, que nos comentaras más o menos, nombrarnos cuáles son estos casos, dónde están, cuáles son las comunidades, las organizaciones involucradas. Sí, bueno, también voy a platicar un poquito de, el libro fue elaborado en el marco de un proyecto que tuvimos con CONACYT, que justamente trataba sobre, así se llamaba también Territorios para la Vida, y queríamos, bueno, nosotros lo enfocamos y lo dirigimos a las mujeres con quienes trabajamos que están en Chiapas. Son colectivos de mujeres de las zonas selva y altos de Chiapas. Entonces, bueno, de alguna manera estos libros, los capítulos que están contenidos en este libro, pues buscamos experiencias que fueran, digamos, cercanas, conocidas, hermanas, ¿no? En cierto modo, en términos de la temática que se abarcaba. Entonces, los capítulos, te voy a hablar así como un poco en este orden. Estos capítulos centrales, digamos, para nosotros, porque eran los que estábamos trabajando, son los capítulos 4, 5 y 6, son experiencias que desarrollamos dentro del Grupo Tierra, con la doctora Mercedes, Mauricio Arellano, Amaranta Cornejo, que también en ese entonces estaba trabajando en nuestro grupo, y compañeras indígenas que también forman parte de este proyecto, Selfa Santís, Reibel Pérez, Blanca Álvarez. Entonces, nosotros trabajamos en 10 comunidades, 10 colectivos, 10 comunidades de estas dos zonas, y esos son colectivos que han estado acompañados por el Centro de Derechos de la Mujer, ya también desde hace muchos años. Todos estos colectivos se vinculan en un movimiento que se llama Movimiento de las Mujeres en Defensa de la Tierra, el Territorio y por el Derecho a Decidir, ¿no? Junto con todo el trabajo productivo. Está el caso de la zona Altos, que lo abordé yo junto con otra compañera, y pues aquí el tema de la defensa y la participación en la vida comunitaria, ¿no? También es importante. Y está otro caso que trabajó Amaranta sobre una red de territorio en el istmo de Tehuantepec, en un terreno que ha sido invadido por por eólicas. Ojo, siempre pensamos que la energía eólica es verde, es limpia y es bonita, pero en realidad, pues ella nos pone aquí un ejemplo de cómo al llegar a esta industria a los territorios del istmo, pues han generado toda una serie de cambios y modificaciones en la vida comunitaria, en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, no sé, en la presencia de la violencia, por ejemplo, y cómo las mujeres pues están participando en procesos de defensa, algunas pues muy emblemáticas, como sería el caso de mujeres como Bettina Cruz, pero también a través de prácticas como prácticas culinarias, conservación de maíces, y ciertas prácticas de intercambio y reciprocidad, ¿no? Que se dan todavía en estos territorios, pero bueno, pues sí, bajo una condición muy, muy compleja, ¿no? Que llegan a poner las eólicas en el territorio. Es que terminan siendo dinámicas muy parecidas. Después tenemos 2 casos en Centroamérica. Uno de ellos está propuesto por Alejandra Leiva, que trabaja en la Universidad de Costa Rica, y ella ha colaborado mucho con la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Ellas, pues, son mujeres que trabajan, analizan y reflexionan en torno a 3 problemas generales, que sería
pues que también Costa Rica es otro país que nos lo venden como un país democrático y verde y muy conservado, pero en realidad fuera de estos espacios conservados de áreas naturales protegidas, se está invadiendo por plantaciones de monocultivos y se hace un uso muy extensivo de agroquímicos. Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas que las mujeres ponen enfrente. También prácticas de despojo de las tierras, justamente con estos fines conservacionistas o agroindustriales, y que se combinan, al igual que en otros países, con políticas gubernamentales dirigidas a las mujeres, pues que las mete como en una dinámica de competencia y de tener que estar siempre respondiendo a los programas y no poder reforzar sus propios procesos organizativos. Y finalmente, el otro tema que ponen también ellas sobre la mesa es precisamente el que en sus comunidades tampoco tienen los derechos plenos a la tierra y al territorio. Entonces, también ahí tienen otro campo de lucha dentro de sus mismas organizaciones, ¿no? Y el otro caso es en Nicaragua, que lo elaboró Teresa Pérez, con mujeres que pertenecen a una organización mixta de guardianes del territorio que se llaman Guardianes Yaosca. Ellos lograron, a través de muchas movilizaciones y mucho trabajo colectivo, pudieron impedir que se instaurara una mina en su territorio, ¿no? Afortunadamente se dieron como cuenta a tiempo, y aquí este caso me parece muy importante como el hecho de que las comunidades o los grupos de pronto tengan información de lo que pasa en otros lugares del continente. Entonces ellas se documentaron de qué es lo que pasaba, por ejemplo, en México con los casos de las mineras, etcétera, y a partir de toda esa información pues generaron un proceso de reflexión y movilización y lograron detener esa mina. Entonces, bueno, pues este es otro caso. Y finalmente el caso transversal, digamos, o el capítulo transversal que elabora Lía, del que hablábamos hace rato. Ella habla pues de toda América Latina, pero enfoca algunos casos en el movimiento de trabajadores sin tierra y de la vía campesina, y algunos ejemplos del norte de Brasil, en el Ceará se llama la zona en la que ella trabajó. Esos son los casos que están dentro del libro. Pues muchas gracias. Vamos a irnos a un breve corte musical, no sin antes agradecer a Zach Nicté, a Víctor Manuel Arismendi, Ofe Pastrana, Manuela Camp, Tere Vieira, que nos escuchan y nos dejan sus comentarios, Manuela Claudia saludando desde Xochimilco, Tere Vieira desde Coyoacán, Ofe Pastrana, que también es nuestra compañera, también tu compañera de red de la Red PAR, de promotoras rurales. Un abrazo para Ofe muy grande. Dice, saludos mujeres, qué bellas experiencias, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a este breve corte musical que la verdad ojalá lo puedan escuchar con detenimiento, porque al principio nos regalan una voz, un pensamiento de Berta Cáceres, que es cuando ella recibe el premio Goldman, este premio que se da a los y a las ambientalistas en el mundo, y que poco tiempo después la asesinan. Entonces es una cumbia hecha por precisamente organizaciones populares de Honduras que reivindican la figura de Berta y del movimiento que ella representaba y que sigue vivo. Entonces vamos a escuchar este canto a la madre tierra. Y regresen, no se vayan, aquí en Rebeldías y Resiliencias Ambientales Feministas con Araceli Calderón, hablando de este libro maravilloso, Territorios para la Vida. Continúen con nosotros. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes. Soy la que ensucian y envenenan diariamente. ¡Ay! Llegó Son de Pueblo. Aquí somos Pachamama, somos quienes te defienden y arriesgamos nuestra vida y regamos con sangre tu corazón y tus entrañas.
Sembramos muchas semillas para nacer de nuevo, convertidas en millones, clamando por justicia, que casi nunca llega. Madre tierra, Nuestra casa común, madre tierra, nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo, defendámosla, porque ya no hay tiempo. madre tierra, Nuestra casa común, madre tierra, nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo, defendámosla, porque ya no hay tiempo. ¿Quién te mata, madre tierra? ¿Quién te sacrifica y te convierte en mercancía? La minería asesina que nos quita el agua y la vida. La siembra de monocultivos se hacen dueños unos pocos de la tierra que se siembra. Nos dicta el mercado que el consumo extremo es la salida. Que nos vende el agua, nos vende la montaña, nos vende el aire y hasta nuestra libertad. Porque la madre tierra es nuestra casa, defendámosla, son de pueblo. Madre tierra, Nuestra casa común, madre tierra, nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo, defendámosla, porque ya no hay tiempo. madre tierra, Nuestra casa común, madre tierra, nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo, defendámosla. porque ya no hay tiempo. No nos consultaron, fuimos rechazados, fuimos criminalizados por organizar la lucha. A este pueblo no lo escuchan. Nadando contra corriente nos vamos a cuidar y defender la madre tierra. Su cuerpo que da vida y su vida que es la mía. Madre tierra, Nuestra casa común, madre tierra, nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo, defendámosla, porque ya no hay tiempo. madre tierra, Nuestra casa común, madre tierra, nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo, defendámosla. porque ya no hay tiempo. ¿Qué tal esta cumbia sabrosísima que organizan pues, las organizaciones de base populares de nuestra hermana República de Honduras y que pues hace alusión a esta lucha de las comunidades, de los pueblos en defensa de sus territorios, de sus bienes naturales, que es lo que estamos hablando hoy con Araceli Calderón, que hoy pues nos hace el favor de venirnos a hablar de su libro de Territorios de Vida y de eso estamos platicando hoy aquí. Bueno, Araceli, pues ya que nos mencionaste pues todos los casos que se presentan de Chiapas, de Oaxaca, de Nicaragua, de Costa Rica, ¿verdad? Y que ¿cuáles serían, digamos, de todos estos casos lo que es transversal a estos casos en términos de lo que está pasando en los territorios y también en términos de esta participación de las mujeres, también como sujetas, actoras emergentes, ¿verdad?, de el destino de sus pueblos, que es que no es que no lo hayan sido antes, pero que ahora, ¿verdad?, están teniendo este protagonismo en estos procesos, digamos, de resistencia y que, como bien lo dijiste en un inicio, atraviesa pues sus subjetividades, sus cuerpos, sus territorios, sus bienes, su patrimonio cultural, etcétera. Sí, pues nada más quería como hacer una reflexioncita chiquita respecto a ahora que mencionaste el caso de Berta Cáceres. La verdad es que cuando empezamos a pensar en esta idea del libro, ¿no? Que queríamos compilar experiencias, pues nos hubiera encantado tener todo. Queríamos tener muchas más, ¿no? Tener además muchos volúmenes. Y sí quería decir que
digamos, 7 casos, son 7 casos importantes, pero creo que hay muchos, ¿no? O sea, que hay muchísimos casos, sobre todo si nos ponemos a pensar que no todos están puestos en clave, política de defensa, ¿no? Creo que hay muchos casos de defensa que no se enuncian como tal, pero que ahí están. Entonces, esos casos también queríamos nosotros resaltar, muchos de ellos, y sí quiero decir que es un libro que, pues bueno, trata de difundir esta información, estas experiencias, pero que siendo un libro académico, pues también tenía que sujetarse a procesos de dictaminación por pares, de cierto formato pues académico, ¿no? Que se requiere en este caso, y esto implicó que algunas experiencias de compañeras que trabajan en organizaciones a quienes habíamos pedido que también pudieran escribir sobre estas experiencias, por ejemplo, o compañeros indígenas, ¿no? No pudieron, digamos, se quedaron como en el camino, ¿no? Entonces, estos fueron los libros que tenemos, perdón, los casos que tenemos que, bueno, de todas maneras pensamos que son valiosos y por supuesto que no habría un solo libro que pudiera compilar todas las experiencias tan valiosas. Y respecto a los puntos generales que encontramos, o sea, a mí me parece que es muy claro cómo las mujeres están teniendo un papel central ya en estos movimientos, ¿no? Antes siempre se pensaba, sobre todo cuando la lucha por los territorios era más bien una lucha por la tierra, que fue lo que caracterizó gran parte de los movimientos campesinos y quizá indígenas del siglo pasado, era esta lucha por la tierra. Entonces parecía que eran los hombres los que estaban ahí demandando la tierra y todo, que no es cierto, que no solamente estuvieron ellos, quiero decir que yo también, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con las mujeres, pues vemos que ellas también estaban en los campamentos tomando tierra, por ejemplo, en los casos en los que se tomaron, asumiendo labores de cuidado en condiciones sumamente precarias, porque estaban a veces tomando procesos de toma de tierras y ahí también se vive y también se limpia y también se lava, y eso lo tenían que estar haciendo ellas, ¿no? Entonces, aunque en general nos quedábamos con la imagen de los que hacían las marchas, los que iban a hacer las solicitudes al gobierno, los que ponían la cara, digamos, pública, eran los hombres, y por eso teníamos esta imagen de que los hombres eran los únicos que hacían estos procesos de defensa. Pero ahora que estamos con esta noción distinta, ¿no? No es la tierra, es el territorio, es clarísimo que las mujeres están participando tanto en el ámbito doméstico y de cuidado y micro, como en el ámbito público, y eso es muy, muy claro, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hay que resaltar. Creo que también es importante, por lo menos en estos casos que nosotros documentamos, donde de alguna manera también hay un acompañamiento o un respaldo académico, digamos que además de estas experiencias situadas en el territorio, hay un vínculo, una alianza con alguna organización o con alguna red que permite que, pues como que la lucha se potencie, ¿no? Que las voces se expandan, me parece a mí, que se politice también más esta acción política. Creo que este es un asunto interesante. Pues lo que decía, ¿no? Que no todas las mujeres están haciendo una manifestación de defensa de la tierra en términos públicos, pero pues también hay muchas mujeres que la están haciendo en lo cotidiano y en lo doméstico, pero también ellas ya están pensando un poco sus acciones o su trabajo en términos políticos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con las mujeres de las comunidades en las que estamos, donde no hay una lideresa tipo Betina Cruz, que es alguien, o una Berta Cáceres, ¿no? Que son mujeres pues con una presencia muy fuerte, desgraciadamente también se ponen en riesgo, ¿no? A ellas. Pero también estas otras mujeres pues también van entendiendo y tratando de dimensionar la magnitud de sus prácticas, ¿no? De lo que significa ser agroecológico, lo que significa no utilizar agroquímicos, y creo que se le va poniendo como este énfasis diferente, aunque lo hacen pues desde una palabra mucho menos antisistémica, digamos, o mucho menos política, pero eso no significa que el contenido de sus prácticas no sea antisistémico, ¿no? Y bueno, pero para las que sí son defensoras, sí hay que decir también que tiene cosas, o incluso para las que no se asumen como defensoras,
tiene costos, ¿no? Los costos emocionales de cualquier lucha, los costos de sentir que no acaba, ¿no? Porque a lo mejor se detuvo la minera en Costa Rica, pero eso no significa que ya no va a llegar, porque sabemos que, pues de alguna manera los intereses se mantienen ahí persistentes en los territorios, o los costos emocionales de, pues, otra vez asumir este trabajo doméstico, pero también el trabajo de cuidados y el trabajo de la lucha, y todas lo que se tiene que desdoblar, ¿no? El trabajo de las mujeres para poder cumplir, pues también tiene costos emocionales para ellas. Y bueno, pues sí ha habido desafortunadamente estos casos, ¿no? En los que su vida misma ha estado en peligro. Y bueno, pues el tema de los cuidados también es un tema como muy delicado, ¿no? Eh, hay que tratarlo como con mucho cuidado, porque de pronto pareciera que como si reconocemos la importancia de las mujeres y del trabajo de las mujeres en el trabajo de cuidados, de pronto pareciera como que lo estamos otra vez naturalizando y dejando que se quede ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante primero resaltar y reconocer que ese es un trabajo que es fundamental y que ahí está, que no es que sea la naturaleza de las mujeres querer limpiar, ¿no? Es que es un trabajo que se ha estado desarrollando a lo largo de muchos años, y si hay conocimientos de las mujeres acumulados, pues es también por ese trabajo que se está haciendo. Entonces, eso hay que visibilizarlo. Pero también ya que se visibiliza, pues también hay que tener clara como la noción política, y me parece que el asunto de exigir que también los hombres y las comunidades se involucren también de manera más equitativa en el cuidado, ¿no? O sea, no, el hecho de visibilizarlo debe tener una connotación política en el sentido de que se reconozca, pero donde también todos nos movilizamos en ese mismo sentido, ¿no? Y no solamente pues se visibiliza y otra vez se le vuelve a dejar solo a las mujeres, ¿no? Sino como asumirlo como una responsabilidad colectiva que ahora ha estado pues fundamentalmente en manos de las mujeres, pero realmente es una responsabilidad colectiva. Y antes de seguir, perdona, Araceli, solamente para comentar que Anilú Zavala, una compañera también de aquí de Violeta Radio, nos manda saludos, siempre excelente el programa. ¿Cómo podemos conseguir el libro? Ya puse ahí en el chat del Facebook Live el enlace, pero también decirles que si gustan, nos escribiste con Selva Iraida Santís, que es de defensa del territorio desde la realidad cotidiana, qué bonito título, de las mujeres indígenas, apuestas y contradicciones. Eh, ¿Cuál... ¿Qué ha movido este proceso de defensa del territorio, de los bienes naturales? ¿Cómo ha movido estas estructuras que ya está señalando sobre el trabajo no remunerado, sobre el tema, pues, de de las implicaciones, los precios o los costos, ¿verdad? En tiempo, en salud, en angustia y en muchos más que pueden ir hasta la integridad física? Pero ¿cómo ha movido esto las relaciones de poder dentro de las comunidades, en las asambleas, con las autoridades comunitarias? ¿Qué ha pasado con las mujeres en este proceso y cómo se han modificado o cómo se están planteando la modificación de estas relaciones de poder y además de lo que estábamos hablando, de la división sexual del trabajo? Bueno, esa pregunta siempre está complicada. La verdad es que desafortunadamente los logros son, son muy lentos, ¿no? O sea, los procesos son muy intensos, las mujeres se involucran, no sé, a veces participando pues mucho tiempo de su vida, ¿no? En las reuniones, en la reflexión, en las prácticas agrícolas, y realmente los logros en términos de cambios y transformaciones comunitarias que puedan verse, pues desafortunadamente son muy lentos. O sea, eso sí debo de decirlo. A mí me encantaría saber que las mujeres ya, por ejemplo, pueden participar en las asambleas y con derecho de voz y voto, y eso en realidad pues todavía no ocurre, ¿no?
Yo creo que en el caso por lo menos de las mujeres con las que nosotros hemos estado trabajando, sí hay una noción muy clara ahora pues de la importancia de sus derechos. Ellas tienen claro todo el costo que hay en términos de salud y de vida colectiva por el tema, por ejemplo, del uso de los agroquímicos, que es muy intenso en la zona en la que ellas están trabajando, perdón, en la zona en la que ellas viven. Y bueno, esa es una de las cosas que ellas denuncian, ¿no? Como todos los costos que tiene, tanto en términos económicos como en términos físicos y a la salud. Y bueno, para mí, ¿cómo decirlo? La verdad es bien complicado, pero creo que el hecho de que ellas reconozcan la misma ausencia de derechos, que puedan nombrar, por ejemplo, la importancia de que ellas también puedan participar en las asambleas, que lo demanden en sus comunidades, que ellas reconozcan, por ejemplo, que ahora hay casos de despojos, ¿no? Hacia las mujeres, que antes también se asumía como, bueno, pues es que la tierra es de la familia y ya. Me parece que son como algunos de los avances que hay, pero ciertamente son muy lentos, no son suficientes. En el caso de las familias con las que ellas, bueno, en las que ellas están, en algunos casos, por ejemplo, se apuesta por la producción sin agroquímicos, aunque son muy poquitos. En general, pues toda la zona, en la zona se produce con agroquímicos, ¿no? Y ellas en su huerto, o sea, están produciendo sin agroquímicos. Entonces, bueno, quizá estos pequeños territorios, estos pequeños espacios que ellas están como defendiendo a través de otras prácticas, ¿no? Otras prácticas productivas, manteniendo semillas y variedades locales, etcétera, pues de entrada son, ¿cómo decirlo? Son un producto, ¿no? Como son una semilla que está ahí vigente. El hecho de mantener vigente la semilla para la defensa futura, creo que ya es un resultado. Desafortunadamente, ¿cómo decirlo? Es muy poquito o pareciera ser poco transformador, digamos, pero es que si esos espacios y esos conocimientos no estuvieran, pues creo que ya ni siquiera habría mucho que defender, no sé cómo decirlo. Son, Gladys Tull dice que las mujeres realizan acciones, ¿cómo dice? Pues estructurales y no marginales en la vida de las comunidades. Y bueno, creo que también ahora las mismas mujeres, las nuevas generaciones, por ejemplo, el hecho de que estén emergiendo teóricas indígenas, feministas, comunitarias, que ellas mismas ya van poniendo su palabra, pues me parece que es algo que ahí va, ¿no? O sea, que al final sí es resultado de estos procesos de defensa en los cuales sus madres y sus abuelas también han estado luchando. Y pues yo creo que pues que todavía hay mucho que se puede lograr, pero desgraciadamente es muy poco en términos como de, bueno, ya, de poderlo enumerar como logros, ¿verdad? De ya se hizo esto, aquello y lo otro. Son a veces cosas muy sutiles, muy, eh, pero muy potentes, ¿no? En aras de la futura transformación que todos esperáramos. Así es, pues me parece que es importantísimo poder leer este libro y que podamos seguir hablando de él porque nos quedamos cortas definitivamente, ¿verdad, Araceli? Y bueno, yo te invito a que pues nos acompañes en otra ocasión para profundizar en estos temas, porque precisamente esto ya de lo que hablábamos al último es lo que me parece, ¿verdad? Muy interesante, que ya es como pues el detalle, la profundidad de cómo las mujeres se están rehaciendo, por decir, social, políticamente hablando, en una nueva configuración también de lo que llamamos desarrollo, de lo que llamamos bienestar, de lo que llamamos, es decir, se están cuestionando muchísimas cosas y que con la defensa del territorio también hay una reivindicación, como bien lo decías, de sus cuerpos, de sus almas, de sus mentes, de sus sentipensares. Es, digamos, una transformación de largo alcance.
Y bueno, creo que en este sentido, pues podemos seguir hablando muchísimo más. Yo te agradezco muchísimo habernos acompañado, compartido pues este libro de territorios de vida, de la defensa de las mujeres en distintos lugares del país y de otros lugares en Centroamérica, y que podamos seguir hablando de tantas cosas que nos está revelando esta información que ustedes pues a bien tuvieron en recolectar, en analizar. Algunas palabras, yo les recuerdo que el libro puse el enlace en el Facebook Live, por si lo quieren bajar. Y bueno, también agradecer a Guadalupe Méndez Zavala, que nos acompañó hoy, le mandamos un abrazo, y Ofe Pastrana, que dice que cuidados para todos y todas, nos tenemos que involucrar como una responsabilidad compartida, que te manda muchos abrazos. Y bueno, algunas palabras para cerrar, mi querida Araceli. Bueno, yo pensaba, quería retomar esta idea que te había comentado, ¿no? Que escribe Julieta Paredes respecto a que las mujeres son la mitad, ¿no? Porque muchas veces se toma eso como un problema sectorial o asuntos casi marginales, ¿no? Pero creo que, pues esto, el entender que la participación de las mujeres es vital en la defensa de los territorios en múltiples sentidos, y que pues no hay territorio que se defienda si se niega la mitad del mismo, ¿no? Entonces, la mitad del pensamiento, la mitad de las prácticas, la mitad de las luchas, la mitad de todo está ahí en ellas, y a veces un poquito más, ¿no? O sea, cualitativamente a veces un poco más, porque pues al final de cuentas, como decía, ellas han estado generando vida desde hace muchos años. Entonces, definitivamente su palabra y sus acciones son centrales. Y bueno, pues son procesos que todos debemos de tratar de impulsar y fortalecer, y con ellas, por supuesto, como las protagonistas y las tomadoras de decisiones, ¿no? Sin duda, Araceli, muchísimas gracias. Y pues lean este libro que se llama Territorios para la Vida, Mujeres en Defensa de sus Bienes Naturales y por la Sostenibilidad de la Vida. Coordina Araceli Calderón Cisnero, Mercedes Olivera Bustamante, Mauricio Arellano Nucamendi. Y bueno, nos vemos el próximo domingo en punto de las 4, aquí en su programa de Rebeldías y Resiliencias Ambientales Feministas. Y tengan muy, muy buena tarde, muy buen provecho, y pues me despido mandándoles un gran abrazo aquí por Violeta Radio, el color que le faltaba a la radio. Gracias, adiós. De Rebeldías y Resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Cada domingo a las 4 de la tarde por Violeta Radio.